Y ahora vamos a hablar de un proyecto de ley que se dejó ahí. Un diputado que salió ya de la Asamblea dejó un proyecto de ley que propone reformar el Código de Trabajo, quitándole la cesantía, el pago de cesantía a las personas que se jubilen. Hoy queremos entender esto y hasta dónde pudiera tener alcance con el licenciado Boris Molina. Licenciado, muy buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, doña Patricia. Como siempre, un enorme placer compartir con ustedes. Bien, y muchos trabajadores oyeron tambores de alerta con este proyecto. Exactamente, ¿cómo los perjudica? Fíjese, doña Patricia, que cuando se hizo la propuesta para esta entrevista, a mí me llamó poderosamente la atención el tema porque en primera instancia pareciera ser algo bastante perjudicial para la clase trabajadora. Y entonces me llamó la atención porque las dos personas, digamos, que habían hecho la propuesta, una iniciativa popular por parte del doctor Fabián Bolio y otra por parte del diputado Pedro Muñoz, a los dos los conozco, entonces me di a la tarea de llamarlos, de hablar con ellos para poder comprender mucho mejor cuál era la perspectiva desde que la habían planteado, y eso me hizo cambiar, doña Patricia, también un poco la perspectiva de la realidad de ese proyecto, ¿verdad? Y me pareció que no era, digamos, tan malo como efectivamente se le estaba dando, digamos, la publicidad. Y me parece que también tendría que mejorarse muchísimo un proyecto de esta naturaleza para que pueda ser comprendido. Ahora, ¿en qué estado está el proyecto en este momento? Sí, no, ese proyecto lo presentó el diputado Pedro Muñoz el 29 de abril, es decir, el día que salían de la Asamblea Legislativa. En este estado, en este momento, digamos que no tiene ningún movimiento. Habría que ver si los nuevos diputados le dan alguna participación, algún interés, si lo quieren revivir, por decirlo de alguna forma, o si le quieren dar sentido, que me parece que ahí es donde, doña Patricia, es importante o que nazca una discusión seria sobre este punto, porque lo más importante que se está planteando ahí es, bueno, ¿cuándo cambió la perspectiva de que las personas que se van a jubilar pudieran recibir una cesantía? Y ahí viene, digamos, la primera parte de la discusión. La palabra cesantía se aplica justamente cuando la persona se queda sin trabajo, cuando está cesante, es decir, cuando ya no está dentro de la vida laboral y entonces va a entrar en desempleo o va a entrar en jubilación. Antes de 1971, desde la perspectiva del Código de Trabajo y sobre todo de la reforma de las garantías sociales en los años 40 en el gobierno de Calderón Guardia, lo que se establecía como auxilio de cesantía era precisamente que la persona, cuando se quedaba sin trabajo, pudiera echar mano de un dinero que le permitiera sobrevivir el tiempo que estaba sin trabajo, o incluso que le sirviera, digamos, como una forma de ahorro. Sin embargo, en la década de los 70, en el año 1971, se hace una reforma en el sentido de que las personas que se iban a jubilar también tuvieran esta oportunidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día nos enfrentamos frente no solo a pensiones de lujo, sino cesantías de lujo también. Y entonces vemos que en muchas partes del sector público, en los altos salarios, las personas que se van a jubilar reciben hasta 200 millones de colones antes de la jubilación. Entonces lo que estas personas dicen, tanto don Fabián como don Pedro, es, mire, ¿cómo es posible que estas personas reciban 200 millones, por ejemplo, en auxilio de cesantía y al mes siguiente reciban una pensión de 5, 6 o 7 millones? Eso de verdad que no rima, digamos, con la Costa Rica actual. Entonces, ahora, digamos que en actualización se ve, digamos, un perjuicio en ese sentido. Ahora, don Boris, para que esto pudiera pasar, tendría que haber una reforma del Código de Trabajo. Totalmente, el planteamiento es introducir un artículo adicional en el numeral 29 del Código de Trabajo para que se pueda hacer. Por eso es que la reforma necesita una discusión amplia en la Asamblea Legislativa para que pudiera darse. Y me parece, ahí ya tomando en cuenta, digamos, la perspectiva de los derechos humanos y los derechos laborales como tal, porque también los sindicatos y los grupos, digamos, que adversan una posición como esta, tienen razón en el sentido de que son conquistas sociales de los últimos años
y que entonces mucha gente, digamos, de las clases más necesitadas se podrían ver perjudicadas. Por eso a mí me parece que se podría hacer un híbrido entre los dos planteamientos y pensar, digamos, en una gradualidad, es decir, que las personas que se vayan a jubilar y que no ganen, por ejemplo, más de 1,5 millones de colones, no se les quita ese beneficio, pero quien gane más de eso pueda tenerlo. Eso por decir alguna forma de gradualidad que podría ser, digamos, la discusión que pueda empezarse en la Asamblea Legislativa, pero en este momento, para algunas personas que, digamos, incluso sé de personas que han corrido a jubilarse pensando en que esta ley pueda afectarlos, en este momento no, es un proyecto, es el proyecto 23.078, no está ni siquiera en discusión en la Asamblea Legislativa, porque estos primeros 3 meses, recordemos, doña Patricia, que cambiaron y ahora es el Poder Ejecutivo el que plantea a la Asamblea Legislativa cuáles son los proyectos a discutir, y no hay, por lo menos hasta donde yo sé, ninguna intención de este nuevo gobierno de plantear o de mostrarle a la Asamblea Legislativa este proyecto para que entre en discusión. Licenciado Molina, muchísimas gracias por participar esta mañana y vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son los aires de esta nueva asamblea con respecto a este proyecto de ley. Muy buenos días. Muchas gracias.